Felices Pascua de Resurrección para todos. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días. La Iglesia de la Comunidad de la Gracia le da la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que hoy nos están visitando por primera vez. Sean bienvenidas, siéntanse como en su casa. Hoy estamos gozosos. El mundo está celebrando la resurrección de Cristo, pero ya nosotros la hemos celebrado cuando lo aceptamos en nuestro corazón, ¿verdad? El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Amén. Los invito por favor para que se coloquen de pie y vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, que habla de la resurrección. Mateo capítulo 28, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 28, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y eso celebramos hoy, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vive en nuestros corazones. Amén.
Anteriormente, el libro de Éxodo habla de las ofrendas que se hacían diariamente. En Éxodo 29:38 dice, las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año, cada día continuamente. 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Apocalipsis 5 te dice el apóstol Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él, delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. ¿Quién está listo para adorar al Rey, el único que vive y reina por los siglos de los siglos? Amén. Ahora estamos aquí. Yo le invito a todos ustedes que cierren sus ojos y que empiecen a recibir al Señor, a que empiecen a escuchar la palabra de Dios en adoración. Amén. Que queremos que y sabemos que Él murió, que nos dio ese gran regalo de muerte y resurrección, y que ahora nosotros vivimos. Amén. Que estamos esperando su venida, esa gran venida que vamos a recibir nosotros. Amén. Salió el maestro para reinar.
Buenos días, hermanos. Buenos días. Hoy estamos de gozo. Nuestro Señor ha resucitado. Amén. Amén. Bueno, para mí es un privilegio estar hoy aquí con ustedes. Gracias a los pastores que nos dieron la oportunidad de dar este pequeño devocional a mi esposa que está por allá y a mí. Así que quisiera contarles algo de lo que Dios ha estado ministrando mi vida por mucho tiempo, que es el reino de los cielos. Así que para empezar quisiera orar para entregarte este pequeño momento a Dios. Amén. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia hoy en el nombre de Jesús. Que tu palabra no llegue vacía en sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el día de hoy quisiera hablarles algo sobre el reino de los cielos. Cuando a Víctor le preguntan ¿qué es el reino de los cielos?, yo le digo a las personas, el reino de los cielos es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio que ha entrado en mi vida y en mi corazón. Amén. Así que, ¿quién fue la primera persona, verdad, que habló sobre el reino de los cielos? Y es Juan el Bautista. Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentimiento es cambio de mente, cambio de cultura y cambio de entendimiento. Amén. Así que si el evangelio hoy ha llegado a tu vida, tú tienes que ser cambiado, tienes que ser transformado. Amén. Así que yo quisiera contarles algo, ¿verdad?, de lo que nosotros hicimos en la plantación de iglesia en los Valles del Tuy. Un pequeño testimonio de una persona que decía que tenía esquizofrenia. Cuando mi esposo y yo bajábamos a hacer la plantación de iglesia en los Valles del Tuy, ¿verdad?, este hombre llegaba al punto de luz, estaba todo sucio, hablando solo, y las personas se alejaban de él porque estaba sucio, hablaba solo, y de paso tenía esquizofrenia. Pero este hombre empezó a estar con nosotros todos los sábados, y de pronto, cuando empezó a escuchar la palabra de Dios todos los sábados, su vida empezó a ser cambiada, empezó a ser transformada. Ya nosotros no lo veíamos sucio, lo veíamos arreglado, ya no estaba hablando solo, hasta que decidimos darle que él llevara el punto de luz. Y cuando ese hombre se preparó, buscó y empezó a dar el punto de luz, empezamos a ver otro hombre, otra persona. Hasta en diciembre él se nos acerca a nosotros ya de unos meses y nos dice, hermano, necesito hablar con ustedes. Y nosotros, bueno, hermano, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué nos habrá decir este hermano? Él le dice, fui al médico y me dijo que no tenía esquizofrenia. ¡Wow! El reino de los cielos literalmente se acercó a su vida, porque fue cambiado y fue transformado. Amén. Así que el día de hoy quisiera que estuviéramos, ¿verdad?, en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44. Y ahí quiero centrarme en estos pequeños minutos, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículo 44. Y dice así: el reino de Dios pasa lo mismo con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. ¡Wow! ¡Amén! Amén. Cuando esta persona ve ese tesoro escondido, ¿qué hace? ¿Lo deja ahí y se va? No, él lo esconde, vende todo lo que tiene para poder comprar ese terreno con ese tesoro escondido. Y les digo algo, tú y yo tenemos al Espíritu Santo, tú y yo conocemos el Evangelio, y Jesús dijo, el reino de los cielos no lo entiende todo el mundo, solo aquellos que me han recibido por mi nombre. Y si tú y yo hoy hemos recibido a Cristo, entendemos el reino de los cielos, que es un misterio para las personas que no lo conocen, pero para ti y a mí se nos ha revelado este misterio del reino de los cielos. Así como este hombre, ¿verdad?, que vio ese tesoro y dijo, yo tengo que vender todo y quedarme con eso. Cuando encontramos nosotros a Jesús, nuestra actitud tiene que ser así como este hombre. Dejarlo todo porque sabemos
que en Él hay mejor gozo, que en Él hay plenitud de gozo en Él. Así que yo te digo a ti, nosotros aquí, mi esposo y yo, estamos saliendo el 4 de mayo para trabajar con refugiados musulmanes. Estamos literalmente vendiendo todo, porque entendemos que hay un tesoro escondido en Él. Porque entendemos de que hay gente que no ha descubierto este tesoro. Entendemos de que hay personas que no han visto lo que nosotros vivimos, lo que ustedes ya han visto, ese tesoro que es eterno y para siempre. Amén. Así que hoy, yo te digo a ti hoy, iglesia, ¿has visto este tesoro? ¿Cuál es tu actitud cuando encuentras este tesoro? Hay gente aquí en Venezuela que no lo tiene, pero tú y yo lo tenemos. Tenemos esta salvación preciosa y eterna. Amén. Y este hombre va con todo. No vendió lo poquito que tenía. Dice que vendió todo. Dice, volvió a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Amén. Así que, iglesia, ¿cuál es la actitud de nosotros hoy? Que tenemos este tesoro precioso que es Jesucristo. Está vivo y por los siglos de los siglos es Jesucristo. Amén. Así es, hermana. Así es. Tú y yo tenemos ese tesoro valioso porque se nos fue presentado este evangelio del reino. Este evangelio del reino de los cielos que vino a tu vida y a mi vida. Porque somos cambiados, porque somos transformados en Él. Así que, Padre, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por el privilegio y la oportunidad, Señor, de entender, ¿verdad?, que tú eres el reino escondido, Señor, de que tú eres el santo y poderoso Señor. Por eso, Dios, te bendecimos y te pedimos, Jesús, que hoy vengas a nuestra vida, a nuestro corazón y nos hagas entender cuál es el tesoro escondido. Padre, permítenos arrebatar el reino en el nombre poderoso de Jesús. Permítenos arrebatar este reino eterno para poder verte cara a cara, para poder estar contigo y dar lo mejor de nosotros aquí, Jesús, en la tierra. Dios, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 15. Les invito a buscarlo. Hoy hacemos un alto en la epístola de los Efesios. Nos quedamos en Efesios capítulo 6, versículo 9. Y hoy tocaría el versículo 10, de acuerdo al tipo de predicación expositiva que hemos estado dando. Vamos a hacer un alto hoy para hablar acerca de un evento que sucedió hace un tiempo atrás. Hoy y ayer, antier, el mundo celebraba la muerte, los padecimientos y la crucifixión de Cristo. Hoy celebran la resurrección de Cristo. No está allí, pues ha resucitado. La tumba está vacía. Las mujeres iban desde tempranas horas de la mañana, el primer día de la semana, corriendo para poner ungüentos en el cuerpo de Jesús, y cuando llegan consiguen que la tumba, que no era bajo la tierra, sino que era en una cueva, estaba vacía. José de Arimatea, quien era uno de los seguidores fieles a Jesús y pertenecía a la secta de los fariseos, él había enterrado, se había encargado de todo lo que era el proceso después de la muerte en el caso del cuerpo de Jesús. Él dijo: pongo mi tumba que me costó una fortuna y la preparé para mí, quiero que allí coloquen el cuerpo del Señor. Los discípulos ya no estaban, habían llevado al Señor allá, y las mujeres iban a ungir el cuerpo del Señor, pero consiguieron que la tumba estaba, primero que nada, la piedra removida y la tumba estaba vacía. La pregunta
¿dónde está el cuerpo del maestro? ¿A dónde se lo han llevado? Los soldados huyeron despavoridos cuando sintieron un terremoto, un sismo. La casta de la época que se encargaban de lo que era la religión, le dijeron a los soldados: ustedes tranquilos, simplemente digan que se durmieron y que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. ¿Saben lo que costaba rodar la piedra que tapaba la puerta de esa tumba o de esa cueva? Costaba un poco de hombres para hacerlo. ¿Y saben qué le iba a costar a los soldados decir eso? Les iba a costar solamente su vida, porque cuando se enteraran de que ellos se habían dormido, bueno, fusílenlos, no deben estar vivos. Sin embargo, hoy el mundo celebra la resurrección de Jesucristo, la Pascua, ¿no? Nosotros celebramos también, y por eso nos tomamos el día hoy para hablar muy brevemente, no de todas las resurrecciones, sino específicamente de la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy tomamos el día para hablar un poco acerca de lo que es ese hecho y que podamos irnos a casa con una conciencia clara. Mi Señor resucitó. ¿Saben qué? La mayoría de cruces presentan a un Cristo allí en una cruz con la cabeza de medio lado, con un guayuco, los brazos abiertos, las dos piernas colocadas en una posición donde un clavo las fijaba, y eso hace creer de que Jesús está allí en la cruz. ¿Cuántos creen que Jesús está en la cruz? Nadie, ¿verdad? Porque ya Él no está en esa cruz, ni tampoco está en una tumba. Jesús resucitó, y resucitó para darnos vida. Vean lo que Pablo escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 15, hablándoles acerca de esto. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Gracias, hermano. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Señor, gracias te damos en este domingo, Señor. Llamémosle domingo de resurrección, Señor, aunque las fechas no coinciden, Señor. Sin embargo, hoy vamos a hablar de ese hecho maravilloso, Señor, que fue tu resurrección, Señor, y de cómo te levantaste con poder, Señor, de la tumba, porque tú dijiste, Señor, que nadie te quitaba la vida, sino que tú mismo, de tu propia voluntad, la ponías, y tú mismo, Señor, nuevamente la ibas a tomar, demostrando, Señor, así tu gran poder, Señor, y soberanía aún sobre la muerte y sobre la vida. En el nombre de Jesús pedimos sabiduría, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, la doctrina de la resurrección que vamos a hablar hoy, no nos vamos a referir a la doctrina de la resurrección en todo el aspecto general, sino solamente en el aspecto de Cristo. Esa doctrina recorre todo el Antiguo Testamento. Lo conseguimos desde el libro de Job, patriarca, por cierto, que algunos creen que Job fue contemporáneo con Abraham, aunque en la Biblia conseguimos el libro de Job casi a la mitad. No quiere decir eso que fue escrito en esa época. Job se puede considerar, según los estudiosos, un hombre que vivió en la misma época que Abraham, antes de Moisés. Y sin embargo, Job habla acerca de la resurrección. Les invito a buscar Job capítulo 19, versos 25 al 27. Vamos brevemente, el tiempo avanza y por eso necesitamos que sea rápido. Job 19, versículos 25 hasta el 27. Job está en
entre los libros poéticos y lo podemos conseguir antes del libro de los Salmos. Job 19, 25 al 27. Dice de la siguiente manera: todos, 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job estaba profetizando acerca de su Redentor. Aunque aún Cristo no se había manifestado a la tierra, Cristo aún no había venido, no se había hecho hombre, no se había hecho carne. Sin embargo, sabiendo que Cristo ya existe desde la eternidad, Job podía decir que él sabía que su Redentor vive y que de aún del polvo de la tierra, es decir, de cuando él muriese, él también me va a resucitar a mí, y que con sus ojos iba a ver al Salvador, y lo verán sus ojos. Job estaba plenamente convencido acerca de que iba a ver y de que iba a resucitar tanto él como el Señor. La resurrección de Cristo se especifica también en el Salmo número 16, versículo 9, donde se declara, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? De que efectivamente Jesús iba a resucitar. Estamos simplemente enfocados en lo que el Antiguo Testamento estaba hablando acerca de la resurrección de Cristo. Ahora, Jesucristo, a quien se describe como el único santo, no iba a haber corrupción. Jesucristo iba a resucitar, y iba a resucitar en cuerpo, así como Él había venido. En la cultura judía era común escuchar acerca de resurrecciones. Era común saber de que había gente que había resucitado. El punto era que toda esa gente que había resucitado iba también a morir. Lo que llama la atención de Cristo es que Él hablaba acerca de su muerte, de cómo iba a poner su vida y luego la iba a tomar. Y la iba a tomar ya para no volver a ver más muerte, sino para ir al cielo. Es decir, el cuerpo de Jesús, aunque iba a morir 3 días, iba a estar colocada en esa cueva. Su cuerpo no se iba a corromper jamás. Su cuerpo iba a permanecer intacto. ¿Saben de qué se compone nuestro cuerpo? Tengo unas notas por acá que saqué de un estudio. Dice: nuestro cuerpo se puede tener, después de muerto, cuando llega el proceso de la corrupción, un plato hondo de azúcar, 60 cucharadas de sal, fósforo para producir 4.000 fósforos, suficiente hidrógeno para inflar un globo, es decir, gases, 6 galones de agua y grasa suficiente para producir en promedio unas 75 velas. Eso es lo que va a poder quedar en nuestro cuerpo cuando ya no estemos y cuando inicie el proceso de descomposición, al cual la Biblia llama corrupción. Correcto. Eso es lo que va a salir de nuestro cuerpo. Grasa para hacer unas 75 velas, un plato hondo de azúcar, 60 cucharadas de sal, hidrógeno para inflar un globo, y se pueden hacer cualquier cantidad de velas también de nuestro cuerpo cuando ya entre en el proceso de corrupción. Ahora, Jesús, el mismo Señor, habló acerca de la resurrección. Él habló acerca de su muerte y de cómo iba a colocar su vida en la cruz de Calvario. Mateo capítulo 16, versículo 21. La única manera de yo poder corroborar lo que estamos hablando es que ustedes me sigan en la Biblia, porque si no me siguen va a ser difícil. Entonces yo voy a estar hablando y ustedes van a quedar como, bueno, sí, habló mucho, pero no entendí nada. Si no vamos a la Escritura, no podemos entender lo que el Señor nos estaba diciendo. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, empezó a inquirirle o comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
¿Qué estaba haciendo el Señor en los evangelios? Y en cada uno de los sitios donde él hablaba acerca de su muerte y de que iba a colocar su vida, pero también de que él la iba a tomar. Son muchas las citas en los evangelios donde Jesús predice su muerte. Ahora, esas predicciones son tan amplias y tan explícitas y dadas en tan numerosos y diferentes contextos que no puede, hermano, existir duda alguna acerca de su resurrección y el cumplimiento de estas predicciones. Fíjense ustedes la precisión, la exactitud con la que todo se dice y cómo se cumple. Iba a morir, Isaías capítulo 53 nos habla de sus padecimientos. Hay un estudioso en matemáticas que dice que la precisión con la que se cumple cada uno de los datos dados por Jesús en el Antiguo Testamento es, no puedo decir el número porque no sé pronunciarlo, pero es un 1 sobre 1 y 16 ceros, no sé qué cantidad es esa, pero es muchísima la precisión que hay acerca de que Jesús moriría y también iba a resucitar. El Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento nos confirma acerca de su muerte y su resurrección. Fíjense ustedes, se hablan menos de 17 apariciones del Señor Jesús luego de su muerte. ¿Cuáles son esas apariciones? Voy a nombrárselas brevemente. Primero, aparición a María Magdalena, Juan capítulo 20, versos 11 al 17, no puedo ir a las citas. Segunda aparición a las mujeres en Mateo 28, 9, 10. Tercera aparición a Pedro, cuarta aparición a Cristo, a los 10 discípulos, y por allí se va aparición a los 11 discípulos, una semana después de su resurrección. Tengo las citas: aparición a 7 de sus discípulos en Marcos, en Galilea, registrada en el libro de Marcos, eso fue en Galilea. Otra aparición a Santiago, el hermano del Señor, aparición a los 11 discípulos en la montaña en Galilea, aparición a sus discípulos en ocasiones de su ascensión desde el monte de los Olivos, aparición de Cristo resucitado a Esteban momentos antes de su martirio, eso está en Hechos capítulo 7, aparición a Pablo en el camino a Damasco, que todos lo conocemos en Hechos, aparición a Pablo en Arabia, aparición de Cristo a Pablo en el templo, también aparición de Cristo a Pablo en la prisión de Cesarea, aparición de Cristo al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12, aparición a más de 500 hermanos, aparición a más de 3.000 en un, y así sucesivamente. ¿Y saben qué? Cada uno de ellos testificaba de esas apariciones y la resurrección. Cada uno de ellos tomó una decisión: muero por anunciar la resurrección, muero por hablar acerca de que Él resucitó. ¿Saben qué? Era fácil poder convencer a un grupo de personas acerca de que Cristo había resucitado. Los 11 que quedaron pudieron haber preparado un complot para decir: miren, digámosle a todo el mundo, dicen por allí que una verdad dicha muchas veces, una mentira dicha muchas veces pasa a ser una verdad. Si nos comprometemos a decirle a todo el mundo que Jesús resucitó, entonces esa mentira pasará a ser una verdad. Si los discípulos hubiesen tomado esa decisión y hubiesen empezado a decirle a todos: mira, Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús resucitó, bueno, muchos hubiesen creído en Él, pero no hubiesen creído al punto de tener que dar su vida por algo que de verdad no había una evidencia real. Pudiésemos hablar de la evidencia científica u ontológica, pero no lo vamos a hacer porque el tiempo no nos da. Pero los discípulos quizás hubiesen podido convencer a mucha gente, pero ellos no podían haber palpado que realmente Jesús resucitó. Bueno, es lo que se dice por allí. Yo la verdad no sé, hubiesen dicho muchos de ellos. Pero el hecho de que Jesús, y tal como lo leemos en 1 Corintios 15, apareció a más de 500 personas, a más de 500 que estaban reunidos, no era fácil convencer. Había habido una aparición a 500 personas, haberlos drogado, haberles dado alguna sustancia para que ellos estuviesen mareados y hubiesen creído que eso era verdad, cuando era mentira. No era fácil. 500 personas al mismo tiempo testificaban: efectivamente el Señor resucitó. Y 3.000 personas en un momento también lo vieron, y ellos decían: sí, lo vimos, estuvo entre nosotros.
que todo el mundo de la época se hubiese vuelto a hablar con la gran cantidad de personas acerca de que Jesús había resucitado, convencía a aquellos que decían, es difícil, pero ¿saben qué? Todos dicen haber visto al Señor resucitado. Pablo dice aquí en Corintios, y al último, como a un abortivo, como a alguien que no vale nada, también se me apareció a mí. Pablo testifica de la resurrección de Cristo, al punto que dijo, no me importa morir, no tengo problemas en entregar mi vida. Así como Pedro, Jacobo, Juan y el resto de los discípulos no tuvieron ningún problema en dar su vida por decir, Jesús resucitó. Y esa es la verdad del Evangelio. Jesús resucitó. Pablo acá en 1 Corintios capítulo 15 nos dice, si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. ¿Saben qué? Estamos perdiendo el tiempo acá. Pueden ustedes salir y quemar sus Biblias si Jesús no resucitó. Si Jesús no resucitó, no existe evangelio. Si Jesús no resucitó, entonces no tiene sentido ser cristiano. Simplemente el seguidor de un Mahoma, que por cierto no resucitó, ciertamente pudiera ser el seguidor de aquellos que hablan los mormones, Smith, que tampoco resucitó. Sin embargo, Jesús dice que Él iba a resucitar y testifica en cada uno de los evangelios de que iba a morir y también iba a resucitar. Ello convenció a un gran grupo de personas que luego se lanzaron a hablar, mi Señor resucitó. Los judíos quisieron, imagínense ustedes, corromper a los guardias, digan que no resucitó. Los guardias decían, bueno, algo hay que decir, pero mi vida no la voy a poner porque me van a matar. Creo que entre decir me dormí y este señor de repente hubo un terremoto y salió, creo que diré la verdad. No se dice qué sucedió con los guardias, pero algo sí es cierto, la tumba estaba vacía. No hay manera de confirmar que haya un cuerpo en esa tumba. No hay manera de decir que Jesús no resucitó, porque todos, aún los mismos que se oponían al Señor, quizás muchos de los que decían en ese momento, crucifícale, crucifícale, posiblemente después decían, efectivamente el hombre no está en la tumba. José de Arimatea pudo haber dicho, mira, esa es mi tumba y yo preparé esa piedra, mandé a preparar todo para mí, para que nadie pudiese removerla una vez cerrada. Pero cómo la movieron, no tengo la menor idea. Lo cierto es que Jesús no está allí. Muchos de sus discípulos les costaba creer. ¿Saben qué posición estaban los discípulos? Asustados, tenebrosos de que posiblemente pudiesen venir ahora contra ellos y buscarlos y también meterlos presos o matarlos, porque ellos eran quienes estaban con el Señor. Y Jesús tiene la capacidad en su cuerpo glorificado, de traspasar una pared y decirles, aquí estoy. Uno que era su discípulo le costó bastante creer que Jesús hubiese resucitado. Solamente permíteme tocar tus llagas, tocar tus manos y bueno, puedo creer. Saben lo que les toca creer o lo que les cuesta creer y necesitan creer a través de su tacto, de poder tocar. Jesús le dice, hazlo, tócame. Inmediatamente el hombre dice, bueno, ahora sí creo, eres tú y has resucitado. Jesús continuó durante 40 días apareciendo a sus discípulos, incluso a dos que iban camino a Jerusalén, comentando acerca de las cosas que habían sucedido. Y ellos no podían entender aún. ¿Saben qué? Eran lentos, dice el Señor, para entender lo que había sucedido. No era fácil decir, resucitó, pero el hecho de que ellos hayan caminado con el Señor y después decir, wow, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando Él nos decía esas cosas. Ese es el Señor que resucitó. Discípulos camino a Emmaús. El Señor había resucitado. Hoy celebramos la resurrección del Señor Jesús. Jesús es la base que sostiene nuestra fe. Si el Señor no hubiese resucitado, entonces no tendría sentido hablar de Jesús, porque hubiese sido un muerto más que luego resucitó y pudo haber muerto. Jesús resucitó para no volver a ver más muerte.
En adición a las pruebas que nos dan sus apariciones, podemos citarse más evidencia que sostiene el hecho de que la tumba estaba vacía. Mateo capítulo 28, 6. Es tanta la información y tantos los versículos bíblicos que tengo acá, que sería imposible poderlos leer todos ahorita. Invitarles a ustedes a buscar versículo tras versículo tras versículo que corrobore el hecho de nuestra resurrección. Es bastante difícil, pero ¿saben qué? La fe hace que podamos creer a través del convencimiento que nos da la Sagrada Escritura de que Jesús sí resucitó. Y el hecho de que un Pablo, un hombre judío tan acérrimo, tan apegado a las costumbres, haya decidido cambiar su manera de pensar, cambiar mucho de cómo él veía las cosas para decir: estoy dispuesto a morir por el Señor, estoy dispuesto a dar mi vida porque yo fui uno de esos testigos que pudo ver la resurrección de Jesús, hace que muchas personas que no creían también puedan creer. Que Pablo haya dedicado su vida para hablar de Cristo, sabiendo él que había resucitado. Que Pedro haya decidido dejar de ser pescador de peces, obviamente, para convertirse en pescador de hombres, dice mucho del Señor. Que José de Arimatea, uno de los más fieles seguidores del judaísmo en la época, especialmente de la secta de los fariseos, haya decidido definitivamente: Jesús resucitó porque mi tumba está vacía y ahora la voy a usar cuando yo muera, dice mucho de que Jesús haya resucitado. Y el hecho de la aparición a tantas personas de una sola vez dejan en evidencia que es imposible negar la resurrección de Jesús. Se necesitan más hechos de evidencia para negar que Jesús haya no resucitado que para decir que haya resucitado. Es fácil y convincente decir Él resucitó, y es difícil conseguir evidencias que digan que Jesús no resucitó. El mundo lo sabe, la gente está enterada. Jesús resucitó y su resurrección nos da ahora vida en Él. Su resurrección confirma que Él es Dios. Su resurrección muestra que efectivamente Él era el Hijo de Dios y que lo que había predicho desde antes se cumplió. Su resurrección demuestra la base para la salvación y la base para que nosotros podamos decir hoy: ha resucitado, no está entre los muertos, como dijeron los ángeles, ya no está aquí. Jesús resucitó y en este momento, después de la resurrección, Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y por cada uno de los evangelios y del Nuevo Testamento, la base de la predicación es la resurrección de Cristo. Resucitó para no volver a ver muerte. Resucitó para salvarnos. Resucitó para cumplir sus promesas y para guiarnos en el camino de la salvación, el camino del Señor Jesucristo, a quien nosotros seguimos. No tenemos físicamente una prueba evidente de la resurrección de Cristo, pero la palabra de Dios, la Biblia, dice que resucitó, y quienes lo vieron y estuvieron con Él dicen: Jesús efectivamente resucitó y mostró con ello que era Dios. Él dijo, Jesús, hablando de sí mismo: nadie toma mi vida. Si dijéramos quién mató a Jesús, concluiríamos que fue Dios quien le mató. Y Él mismo puso su vida en la cruz de Calvario. Y Él dijo: la pongo y la vuelvo a tomar. Y eso hizo. La puso y nuevamente la tomó. Su cuerpo no vio corrupción jamás. Esas 60 cucharadas de sal, ese plato hondo de azúcar, no se hizo en Él algo como una realidad, porque su cuerpo fue tomado ahora con poder y no vio corrupción, no se descompuso, no se pudrió, y ahora Jesús está a la diestra de Dios Padre. Es la razón por la cual nosotros estamos cada domingo y durante la semana sirviendo al Señor en una vida de adoración continua, desde su empleo, su trabajo, su lugar donde usted ejerce un liderazgo, en su casa donde usted está,
usted está siendo un testigo veraz y eficaz de que Jesús resucitó. No está en la tumba, tampoco está en la cruz, como la Iglesia Universal enseña. Jesús ya no está allí. Ahora está en la diestra de Dios y su Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros para guiarnos a toda verdad. Señor, te damos gracias por el hecho de haber resucitado, Señor. Agradecemos, Dios mío, entendiendo que aunque para muchos es difícil el poder creer, Señor, la resurrección, para nosotros es un hecho real, Señor. Tú resucitaste, tú ya no estás allí, Señor. Y tu resurrección nos dará base suficiente, Señor, para decir: Jesús es nuestro gran Rey y soberano, Señor. Y así como tú resucitaste, Señor, también ahora tienes el control sobre la muerte. Y aunque muchos de nosotros, Señor, vamos a ver muerte, Señor, sin embargo sabremos que moriremos por un breve tiempo. Como dice esa canción, será un breve dormir y un eterno despertar, Señor, para estar en tu presencia, Señor, reconociendo tu soberanía y pudiendo verte cara a cara, Señor, tal como tú realmente eres, Señor. No como nos lo imaginamos, sino como tú verdaderamente eres, Señor, en un cuerpo glorificado, Dios mío. Damos a ti gloria, honor y alabanza. Amén y amén.